Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a orar. Padre amado, de veras tú eres nuestro Dios, lleno de amor, lleno de gracia. Tú eres el Dios que quieres obrar en nuestras vidas específicamente. Abre nuestro entendimiento por tu Espíritu para que entendamos estas verdades tan especiales en esta mañana, para poder glorificar tu nombre en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siento que fue hace unas semanas que enseñé sobre Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Quisiera hacer lectura para juntarlo con 6 al 11. Entonces pueden abrir sus Biblias en Romanos 5, comenzando con el versículo 1 hasta el 5, solamente para ubicarnos un poquito en el contexto del apóstol Pablo. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5. Sí, con mucho gusto. Dice así el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, o carácter probado, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hace varias semanas estudiamos Romanos, estos versículos que leímos, donde enfatizamos la justificación por la fe en Jesucristo y la paz que tenemos con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Dios, el Hijo, tenemos entrada a esta gracia que nos permite estar firmes. También nos regocijamos o nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, el futuro en su presencia. Adicionalmente nos gloriamos en las tribulaciones. Eso sí, era un poquito inquietaba más de uno,
pensar que en las tribulaciones podemos regocijarnos, porque tribulaciones, ¿quién quiere aflicciones? Porque los efectos de las tribulaciones conducen a la perseverancia o la paciencia, producen el carácter probado, donde necesitamos aprender a depender de Dios. Y la esperanza del cumplimiento de los planes de Dios es una realidad porque Dios nos ha dicho sí. La esperanza es algo seguro porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Seguimos con la revelación de Dios en estos versículos 6 al 11, que explica el gran alcance del amor de Dios para nosotros los pecadores. Vamos a tomarlo en dos partes. Primeramente, 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios supera totalmente el amor humano. No hay ninguna duda en lo que se presenta allí. ¿Cuál es la descripción sombría de nuestro estado que presenta en este pasaje? Éramos débiles, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No es el refrán de Dios que a veces se escucha equivocadamente: Dios ayuda a los que se ayuden a sí mismos. Eso no es el mensaje de la Biblia. Se escucha mucho. No tenemos ninguna capacidad de hacer algo para nuestra salvación. Ninguna capacidad. También éramos impíos, rebeldes contra Dios, falta de santidad en la vida, pero rebeldes contra Dios. Palabras fuertes. Éramos pecadores. La idea de pecar es errar la marca. Pero efectivamente al pecar estamos viviendo independiente de Dios, no tomando en cuenta a Dios en todas las cosas. Hacemos nuestra voluntad porque ni conocemos en muchos casos la voluntad de Dios. Pero el versículo 10 también menciona, éramos enemigos. Muchas veces no queremos pensar esto, que hemos sido enemigos de Dios. Hay hostilidad entre nosotros por nuestros pecados y Dios como Dios Santo. Descripción bastante sombría. Nada agradable, pero es la verdad. Cristo murió por gente así. Gracias a Dios. Como dice aquí el apóstol Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Tal vez por alguien bueno. El amor humano en su mejor momento motivará a dar su vida para una persona, entre comillas, buena. Hay el ejemplo de un padre que puede morir para salvar a su hijo. Eso se da. Un esposo para salvar a una esposa de un accidente o algo así. Casos se dan. Fuerzas militares, a veces alguien muere sobre una granada para evitar que un mayor grupo muera en un ataque en un momento dado. Pero el amor de Dios es muy especial. Es superior a todos los aspectos al mejor del amor humano. Es mayor en su grandeza y en su confiabilidad. Cristo murió por nosotros. Nosotros, siendo nosotros impíos y pecadores. No es que murió por alguien bueno, al contrario.
Nosotros que éramos hostiles, enemigos, totalmente viviendo en forma independiente de Dios. Y la palabra por significa en lugar de nosotros. Cristo el justo era nuestro sustituto. Tomó el juicio que nuestros pecados merecían. Tomó el castigo, el juicio, por amor a nosotros, los pecadores, que no tenemos ninguna esperanza de recibir perdón de pecados, de tener una relación con Dios. Debemos comprender que éramos rebeldes. Cristo muestra la gracia de Dios. Este favor de Dios que no merecemos. Ninguno de nosotros merecemos su gracia. Nos da su favor que no merecemos. No hay nada que podemos hacer para ganar el derecho de ser salvos. Nada. La palabra por amor en el griego es agape. Hay diferentes palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para amor. Este es el más alto, el más significativo, porque significa amor incondicional. No pone condiciones como si me tratas bien, te amo. O si haces cosas buenas, te amo. Todo lo contrario. No hay nada que hacer para esta clase de amor. No podemos merecerlo en nada. Es un indicio de la amplitud, de lo especial que es la gracia de Dios. Así que, algunas reflexiones. Necesitamos reflexionar sobre nuestras vidas, especialmente nuestras vidas antes de conocer a Jesucristo. Es fácil pensar que éramos buena gente, pero faltó algo solamente a nuestra vida, conocer y confiar en Jesucristo. Es fácil pensar así. Miramos atrás, yo no era tan malo. La Biblia no lo presenta de esta manera. Éramos impíos, pecadores, gente rebelde contra Dios. Si no vemos cuán malos éramos, hay poco agradecimiento a Dios por la nueva vida en Cristo. Es incómodo pensarlo, pero es importante hacerlo. El pecado es vivir de nuestra manera y no tomar en cuenta a Dios. Supongo que muchos presentes no habíamos matado a nadie, ni participado en pecado de narcotraficantes. Sin embargo, muchas veces no reconocemos lo malo de los pecados pasados y a veces también los presentes. Necesitamos tomar la perspectiva bíblica de lo que es el pecado. Estábamos separados de Dios, dignos de juicio. La muerte de Cristo por nosotros como nuestro sustituto es la única manera de obtener vida eterna y perdón de pecados. La única manera. Nuestras buenas obras no van a cancelar los pecados. Mi pensamiento anterior, antes de conocer a Jesucristo, sí tengo pecados, pero tengo algunas cosas buenas también. ¿Me van a compensar? Después al pensarlo, pero yo no sé. No he hecho un cuento de mis pecados, tampoco he hecho cuento cuántas buenas obras, y tampoco es una buena obra cancelo un pecado, 10 buenas obras, 100 buenas obras. Ya comencé a afanarme porque no tenía ninguna idea. Y Dios no lo enseña tampoco, no es por ese medio. Si minimizamos nuestros pecados,
si no son tan graves, vemos poca necesidad de Jesucristo y tenemos poco agradecimiento a Dios por la nueva vida en Cristo. Yo quisiera orar muy brevemente para ayudarnos a pensar en nuestra vida. Es mucho más fácil pensar que éramos buena gente con una que otra falla y no la realidad de nuestra vida como rebelde contra Dios. Oremos. Padre amado, gracias por ayudarnos a ver la realidad de nuestras vidas, de no ser engañados por pensamientos que minimizan la importancia del pecado, la barrera que pone el pecado nuestro en la relación contigo, la manera como vivimos, sea con mentiras, sea con enojo, sea con amargura y muchísimas otras posibilidades, Padre. Reconocemos que antes de conocer a Jesucristo, ninguno de nosotros éramos buenos. Todo lo contrario, vivimos en forma independiente de ti y contra tu voluntad. Sigue abriendo nuestro entendimiento, Padre, para crecer en entender nuestro pasado y poder agradecerte por el presente, por haber puesto fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Seguimos con los versículos 9 al 11 del capítulo 5, la complementariedad de la justificación y la reconciliación. Vamos a leer 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. La justificación es un término judicial que Dios como juez supremo nos declara sin culpa por la muerte de Jesucristo como nuestro sustituto. Lo hemos repetido varias veces en los últimos 2 meses. Hemos hablado de esto con mucha frecuencia. Es una palabra importante para aprender. Pero hay varios matices del tiempo futuro del verbo seremos. El contexto debe determinar el uso. Pensamos seremos futuro, automáticamente. En el griego, y tenía que volver a revisar cosas, hay diferentes matices, depende del contexto. Entonces, legítimamente, no siempre quiere decir dentro de 1 año, 2 años, 50 años, etc. Parece que el contexto aquí está hablando, se ha aplicado a la experiencia presente de los creyentes. Por ejemplo, la ira que menciona en el versículo 9 está en el contexto de la ira como experiencia presente. Como vimos hace semanas en Romanos 1:18, voy a leerlo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto no es una referencia a la ira venidera, hablando del juicio final. Está en el contexto, se revela ahora mismo contra toda injusticia.
toda impiedad. Está muy claro que está hablando en el presente y no en el futuro. Este está en el mismo contexto. La implicación es que seremos salvos del poder del pecado. Los capítulos 5 al 8 de Romanos presentan estas verdades sobre las provisiones de Dios para vencer el pecado. Ese matiz que vemos del manejo de verbos en el tiempo futuro, que puede ser un cumplimiento inmediato, porque presenta lo que es lógico y natural. Y en el contexto más amplio, el contexto general del pasaje, la sección de Romanos 5 al 8, es la experiencia presente de los creyentes. Seremos salvos de la ira presente de Dios. Seremos salvos en el presente del poder del pecado sobre nosotros. En el versículo 10 presenta otra verdad importante, la reconciliación, la justificación, versículo 9, la reconciliación, versículo 10. La reconciliación con Dios es por la muerte de su Hijo y sucedió cuando éramos enemigos de Dios. Sucedió al mismo tiempo que la justificación. Pero aquí se presenta como la cosa más grande mientras éramos enemigos. Dios obró para nuestra reconciliación. Cuando se habla de reconciliaciones en el mundo de hoy, sea en dos países en guerra, sea dentro de los grupos al margen de la ley en un país, como entendemos acá, se busca un entendimiento para tener un plan de paz, un entendimiento para reconciliarse y dejar de pelear. Y no es nada fácil a nivel humano. La reconciliación es necesaria porque hay una brecha entre nosotros y Dios por nuestros pecados. Sin tener a Jesucristo en nuestra vida, perdonando nuestros pecados, hay una brecha grande. Y no podemos tener una cercanía a Dios independiente de la obra de reconciliación que ha hecho. Y es claro que Dios toma la iniciativa para la reconciliación al proveer el medio de lograrlo. El medio era la muerte de su Hijo Jesucristo. El único medio para poder tener reconciliación, paz con Dios. Lo que se observa aquí es la cosa difícil o más grande, es la reconciliación, siendo nosotros enemigos de Dios. No es poca cosa. El versículo 10 agrega algo más fácil habiendo hecho lo más difícil. Dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo más difícil, siendo enemigo, nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz. Hace una referencia al versículo 9, seremos salvos de la ira presente de Dios. Si permanecemos en pecado, después de conocer a Jesucristo, tenerlo operando en nuestra vida, perdonándonos, dándonos poder para superar el pecado, pero si permanecemos en pecado, a pesar de tener esta nueva vida en Cristo, queda la ira presente de Dios contra nosotros. Pero el versículo 10 hace referencia a la vida de Jesucristo después de su resurrección. Se explica más a fondo en Romanos 6, cuando presenta nuestra unión con Jesucristo en su muerte y resurrección. La unión o la identificación con Jesucristo usa la terminología del bautismo en el Espíritu y simbolizada en el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu nos une con Jesucristo.
produce una identificación de nosotros con Jesucristo. El bautismo en agua, que vamos a practicar con algunas personas que van a ser bautizadas durante la confraternidad, simboliza la realidad de lo que sucedió. Bajamos en el agua simbolizando la muerte juntamente con Jesucristo. Salimos del agua simbolizando resurrección para vida nueva, que es lo que se promete allí en Romanos 6. Vamos a llegar a Romanos 6 dentro de poco tiempo para poder analizar más a fondo exactamente cómo funciona este aspecto. Es la provisión de Dios para no seguir siendo esclavizados al pecado. Nuestra unión con Él, nuestra identificación con Él. Las tendencias pecaminosas que todos tenemos, aunque no tenemos las mismas tendencias. Para algunas personas, amargura no es tan difícil. Para otras personas es muy, muy complicado. Para algunas personas, hablar la verdad y asumir responsabilidad no es tan difícil. Para otras personas es mucho más fácil mentir que reconocer la verdad. ¿Cuántas otras cosas podemos hablar? ¿Captan la idea? La referencia aquí es la vida de resurrección. Seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo que resucitó. Pero en Romanos 6:4 habla de victoria por la provisión de Dios de nuestra unión con Cristo para no seguir pecando como antes. Una provisión de Dios especial para cada persona que está unido con Jesucristo. Ya no está obligado a pecar. Ya hay la capacidad de no pecar. Es una de las provisiones de Dios en ese pasaje de Romanos 6. Los que han estudiado el material de Nueva Vida en Cristo, el segundo estudio que tenemos, la quinta lección, pueden repasar si desean. Habla de este tema. No estamos esclavizados. Una vida nueva, una vida de resurrección, de cambio significativo. En el versículo 11, además de la justificación y la reconciliación, y ser salvos de la ira presente de Dios por la vida de resurrección de Jesucristo, nos gloriamos o nos regocijamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Pocos versículos, pero bien cargados de verdades importantes y prácticas para nosotros. Vamos a observar la diferencia entre la justificación y la reconciliación. Son dos términos importantes, pero con un entendimiento distinto porque ayudan en forma complementaria a la vida nuestra. La justificación, como ya lo hemos repetido, es asunto judicial, donde la persona por su fe en Jesucristo y la fe en la obra de Jesucristo en la cruz es declarada sin culpa por el juez supremo, Dios. Es un fallo judicial. La reconciliación es un aspecto relacional. Podemos relacionarnos con Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz. La misma base que la justificación por la fe, otra intención. Logra otra cosa. En vez de estar separado de Dios, nosotros podemos tener una relación con Dios. Es un aspecto importante que implica que no es la práctica de una religión. La vida cristiana no es la práctica de una religión. Practicar una religión implica cumplir con ciertas reglas escritas o entendidas con la expectativa de lograr algo. Este aspecto relacional nunca era parte de los dioses en el mundo griego de ese tiempo. Con los dioses uno no tenía ninguna relación. Era temor
de lo que iba a suceder y la necesidad de apaciguarlos con diferentes clases de sacrificios. Todavía sigue siendo algo así en muchas partes del mundo. La provisión de Dios para el que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo es ser reconciliado con Dios. Implica que el creyente puede tener una relación personal con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Creo que sobreinflaron los globos. No hay otra conclusión. Al llegar a la fiesta después de las 12, no van a tener nada. Esta relación es muy distinto a la práctica de una religión. Practicar una religión no implica relación. La vida de Dios, la vida en Jesucristo implica una relación personal con Dios. Es increíble pensar que nosotros, pecadores por naturaleza, podamos tener una relación personal con Dios, el creador del universo, el que sustenta todo con su poder. Dios tomó la iniciativa, el hombre no. Dios tomó la iniciativa por medio de Jesucristo, lo envió a la tierra, tomó la naturaleza humana. En su momento murió en la cruz, cargando con nuestros pecados, y sufrió el juicio, la separación de su Padre por nosotros, en lugar de nosotros, para reconciliarnos con Dios. Maravilloso. Encontramos en Romanos 5:1, volviendo a lo que leímos en el principio, que menciona la justificación por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La idea de la paz para con Dios y la reconciliación está hablando de lo mismo. Son palabras relativamente sinónimas allí. Comienza justificación y paz para con Dios. Justificación y reconciliación. Termina esta sección aquí, 9 al 11, hablando de la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Se llama una inclusio. ¿Dónde es el comienzo? ¿Dónde está el final de esta porción de pensamiento? El apóstol Pablo lo escribió así, inspirado por el Espíritu Santo. El texto que tenemos es la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos que pensar en algunas aplicaciones. Hemos hablado de algunas cosas prácticas, pero algunas aplicaciones. Las verdades de la iniciativa de Dios en la justificación y la reconciliación son evidentes en el pasaje. Son claras estas verdades, pero es importante conocer a Dios en sus dos naturalezas. Dios se presenta como el Dios trascendente, su trascendencia y su inmanencia o cercanía. Tenemos un sentido bueno en cuanto a trascendencia, pero inmanencia, la palabra no está en el vocabulario de 98% de las personas. Cercanía, habla de cercanía. Entonces pensemos un poquito. Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre toda la historia. Es omnipotente, totalmente santo y capaz de llevar a cabo sus propósitos. Es el Dios creador, es trascendente. Su grandeza es imposible de comprender en su plenitud. A pesar de su grandeza tan notable, es el Dios cercano, inmanente. Nuestro Dios se interesa por
todos los detalles de nuestras vidas. Quiere que tengamos una relación personal con Él. Está dispuesto a responder a nuestras oraciones. Nos da luz en la palabra para poder entender cómo podemos confiar en Él en ciertas cosas, por ciertas cosas. Es importante reconocer las implicaciones de su inmanencia o su cercanía. Necesitamos saber que nuestro Dios escucha nuestras oraciones, hechas en el nombre del Señor Jesucristo, alineados con su misión, su voluntad. En muchas circunstancias necesitamos apoyo de miembros del cuerpo de Cristo y necesitamos recibir consuelo, fortaleza, sabiduría. Implica tener una relación con Dios, pero también con otros miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos esa relación personal, pero la relación con Dios, pero junto con otras personas, donde podemos abrir nuestros corazones y compartir. No es sano pensar que ser cristiano tiene que ver solo con asistir a las celebraciones los domingos cuando sea posible y nada más. Necesitamos la comunidad del cuerpo de Cristo, la provisión de Dios para nosotros. Dios usa a otros creyentes como sus instrumentos para edificarnos y amonestarnos y muchas otras cosas. La conexión personal con Dios, al conocerlo por la palabra, nos da luz sobre quién es, sobre su carácter, sobre su proceder por la palabra, y en nuestra experiencia diaria es esencial. Por eso que conviene mucho leer la palabra diariamente, conocer a Dios y su voluntad más de cerca. Nos anima a confiar en Él cuando lo conocemos más. Pero la conexión con Dios por medio del cuerpo de Cristo como comunidad es vital también. El creyente solitario no va a crecer lo mismo que una persona que participa. Por ejemplo, en un grupo familiar y aprende a guardar la unidad del espíritu a pesar de diferencias que encontramos con otros. No somos iguales y a veces la personalidad de uno nos molesta algo. Pero si es hijo de Dios, si es hermano en la fe, soportamos esas fricciones pequeñas que aún existen en el matrimonio, en muchos casos. Puede haber roces por cosas. Pero superamos esto por el amor que tenemos con nuestro cónyuge. En un grupo pequeño puede producir un crecimiento más rápido en nuestras vidas, donde aprendemos a guardar la unidad del espíritu, donde toca aprender humildad, mansedumbre, dar apoyo a otros por palabras y por oración. Es una vivencia familiar, porque estamos hablando de la familia de Dios. La vida cristiana implica conocer a Dios en su totalidad, su trascendencia y su inmanencia o cercanía a nosotros. Implica desarrollar una relación personal con Dios y relacionarnos con Dios en comunidad, participando junto con otros. Y las aplicaciones de este pasaje nos desafían a valorar el aspecto personal de la relación con Dios y no solamente asistencia. No es practicar una religión, es una relación personal con Dios, donde vamos creciendo en conocerlo por pasar tiempo con Él, por leer la palabra, por comprender más el carácter de Dios. Necesitamos esto, pero también implica rendir cuentas por nuestro progreso espiritual.
esa parte se hace mejor en un grupo familiar, en un ambiente donde podemos compartir. No con el fin de juzgar a otra persona, para nada. Siempre es dar la mano. Siempre es dar la mano para ayudarnos a crecer. No hay intención de criticar. Hay el deseo de ayudar el uno al otro en nuestro caminar con Dios y todos los tropiezos que existen. Termino con algunas preguntas retóricas. No necesariamente van a ser preguntas que caben en el pensamiento de cada persona, pero para hacernos pensar. Sigo pensando que la vida cristiana es principalmente participación en las celebraciones de los domingos, o reconozco la importancia de una relación personal con Dios por medio de aprender de Él, en la palabra de Dios, y por medio de la oración basada en la palabra y sus verdades y principios. Algo muy distinto. Entiendo que las Escrituras nos dan claridad sobre la importancia de participar en la iglesia, el cuerpo de Cristo, por medio de relaciones estrechas con otras personas, y que Dios usa personas como instrumentos de Él para orientarnos, guiarnos, apoyarnos, edificarnos y cuantas otras palabras. Necesitamos estas relaciones. Estoy comprometido con vivir mi vida con otros creyentes para aprender de los demás, rendir cuentas de cómo vivo mi vida, brindar apoyo para otras personas que tienen necesidades genuinas también, o rechazo esas conexiones como innecesarias. Una última. He llegado a la conclusión que realmente nunca he entendido correctamente el Evangelio y deseo recibir orientación para comprenderlo correctamente. Si alguien está pensando esto y no está en un proceso de estudio para ayudarle a conocer a Jesucristo, por favor pedir ayuda y vamos a ver cómo podemos colaborar. No necesariamente yo personalmente, pero hay otras personas de la iglesia que son capaces de poder ayudar en estos aspectos. Hermanos, vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre bendito, Dios Todopoderoso, reconocemos de nuevo la grandeza de tu gracia, la grandeza de tu amor para con nosotros. Los planes tuyos son planes perfectos. Tú hiciste lo más difícil, lo más grande. Enviaste a Jesucristo a morir en nuestro lugar por nosotros. Pero también por la vida de Jesucristo podemos andar en vida nueva, sin ser esclavizados por nuestros pecados anteriores. Padre, abre nuestra comprensión para tener claridad sobre nuestro pasado, para tener claridad sobre nuestro presente y reconocer la riqueza de tus provisiones para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para nuestra comunión contigo. Que sea algo verdaderamente especial todos los días de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,